¿Qué tal? En este video vamos a platicar un poquito acerca de lo que vienen siendo los incrementos y diferenciales. Vamos a checar también una, una aplicación, una aplicación un poquito ya real de cómo puedo analizar estos conceptos y cómo lo puedo relacionar a un fenómeno físico que es bastante simple y bastante común. Lo primero que debemos entender es que un incremento y un diferencial no son exactamente iguales, no van a ser exactamente iguales. Hay una pequeña diferencia entre lo que viene siendo un incremento y un diferencial. Aunque ambos miden una razón de cambio o que tanto está cambiando, ahora sí que el comportamiento de un proceso en lo que puede ser, no sé, a través del tiempo, eh, hay una pequeña diferencia. Vamos a decir que pues el incremento se refiere a lo real, es un cambio totalmente real. eh, y el diferencial vendría siendo un cambio estimado. No quiere decir que esté totalmente equivocado un diferencial, pero si yo quisiera saber exactamente cuánto está cambiando un proceso en dos puntos que yo analizo, si yo quiero conocer lo real, tengo que obtener un incremento. Y el diferencial, pues es un aproximado. No está mal, no varía tanto, aunque bueno, esto ya depende ahora sí que de la naturaleza de nuestra función que describa nuestro proceso. Mientras más difícil sea esta función, mientras más complicada sea esta función, sí va a haber una gran diferencia entre un incremento y un diferencial. Se va a ir incrementando la discrepancia. Eh, Aquí podemos ver un ejemplo bien claro entre un incremento y un diferencial. Lo tenemos aquí en esta gráfica. Esta gráfica de color negro representa esta función. Esta función pues puede estar representando cualquier proceso. Puede ser un crecimiento de una población con respecto al tiempo, una, un cambio de temperatura de algo con respecto al tiempo, cómo cambia el volumen de cierta cosa cuando se le aplica una temperatura, qué sé yo. Esto nos representa un proceso, un fenómeno que está siendo descrito por esta función. Ahora, hay que recordar que, pues, para sacar yo el incremento, pues nada más tengo que checar eh, cuáles son los puntos de muestra que yo tengo, ¿no? Serían X1 y X2. ¿Qué es lo que pasa en el proceso cuando X1 tiene un determinado valor? ¿Y qué es lo que pasa cuando X2 tiene otro valor? Que son estos puntos. El incremento real, pues sería ver exactamente qué es lo que pasó desde el punto A hasta el punto D, que viene aquí marcado. Si yo quisiera saber cuál es el incremento real, pues nada más saco la diferencia entre este punto y este punto, que son los que están sobre esta gráfica. ¿Y cómo saco ahora sí que pues esa diferencia? Pues tendría que sustituir en la función original los valores de x1 y x2. Tengo que sustituir ambos valores, sacar la diferencia y eso me daría lo que yo conozco como un incremento que está representado por la letra delta. Delta Y es el incremento. Y pues también tenemos esto que vendría siendo el incremento en X, que es delta X, ¿no? Que no tiene mucha ciencia, sería x2 menos x1 y tan tan. Y aquí pues tengo que ver cuánto vale la función para el valor de x2 y cuánto vale la función para el valor de x1. Sustituir estos valores aquí en esta función y ya con eso voy a obtener el diferencial de y, que sería la función en x2 menos la función en x1. Pero tendría que sustituir dos veces en esta ecuación estos dos valores para obtener esto, que vendría siendo delta y o el incremento real. Ahora,
La otra opción es que yo obtengo un estimado o un aproximado con el diferencial. Y en este caso sería sacar el diferencial de esta función y eso obviamente se obtiene con la derivada. Sin embargo, recordemos que el diferencial o la derivada pues está relacionado a la pendiente de una función y la pendiente viene representado aquí con esta línea de color rojo. Es la pendiente en este punto. Si ustedes se fijan, aquí hay una diferencia. Esta diferencia es la discrepancia que hay entre un incremento real y un aproximado, el aproximado obtenido con el diferencial. Obviamente, pues hay una diferencia porque pues la pendiente no va a pasar nunca por este punto. Y esa diferencia, pues bueno, a veces puede ser más grande o puede ser más chica. Todo depende de cómo sea mi función. ¿Sale? Y entonces aquí tenemos unas notas importantes. Delta X y el diferencial de X sí van a ser iguales, pero el diferencial de Y el incremento de Y no van a ser iguales. Esto no va a ser igual, ¿sale? Siempre va a ser más exacto el incremento, aunque va a ser un poquito más tardado de calcular. Y el diferencial, como ahorita vamos a ver, va a ser un poquito más fácil de calcular, un poquito más rápido, ¿sale? Ok, bueno, vamos a checar un ejemplo real para que nos quede más claro este concepto de incrementos y diferenciales. Vamos a checar aquí un pequeño ejemplo, muy burdo, muy simple, pero va a quedar bastante claro. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que hay un plato de un horno de microondas. Este plato tiene un diámetro de 30 centímetros y va a haber un incremento de 3 milímetros cuando el plato se calienta. Entonces, al momento de que el plato se calienta, va a tener un pequeño incremento en su área. Aquí lo que yo quiero obtener es qué tanto incrementa el área de este plato al momento de calentarse. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues como ya dijimos, el incremento va a estar dado. Ahora sí que necesitamos analizar la función para poder yo encontrar cuál es el incremento de esta función. Vamos a sacar los dos. Vamos a sacar el incremento y vamos a sacar el diferencial para compararlos y ver ahí más o menos cuál puede ser, cuál va a ser la diferencia. ¿Sale? Ok, entonces, si yo quiero sacar el incremento real, ¿cuánto cambió? Pues primero necesito saber qué es lo que necesito saber. Bueno, ¿cuál era el área original? Vamos a ponerle el área uno. ¿Y cuál es el área final? Vamos a ponerle el área 2. Cuando yo conozca estas áreas, pues lo único que tengo que hacer para saber cuál es el incremento en el área, el incremento real, pues es hacer una diferencia, que en este caso estaría representado por delta A. Y delta A pues tiene que ser igual al área 2 menos el área uno. Así de simple. ¿Cómo sacamos el área uno? Bueno, pues el área uno va a depender de, ahora sí que de la fórmula que nosotros tenemos para calcular área, que pues como sabemos, el área de un círculo está dado por pi por radio al cuadrado. Ahora, aquí nos están diciendo que el radio original eran 15 centímetros, entonces eh, nuestra primera área o el área uno va a ser pi por el radio uno, que en este caso pues sería pi por 15 centímetros. Así de simple. El área 2 pues va a ser igual pi, aquí me faltó al cuadrado, pi por radio al cuadrado, pero en este caso el radio 2. Entonces,
aquí vamos a ponerle el radio 2. Aquí nos está diciendo que el diámetro crece 13 milímetros, 3 milímetros, perdón. Pero aquí en los datos creo que hay un pequeño error porque nos está poniendo aquí 13,3 centímetros del radio 2. Pues esto no puede ser porque dice que el diámetro creció 3 milímetros. Si así fuera, pues en realidad tendría que ser 15,15. Bueno, entonces vamos a poner lo que debería de ser. Vamos a dejarlo como 15, ahí, 15,15 centímetros. Y eso va a estar al cuadrado. Pues no basta más que hacer estas operaciones en nuestra calculadora para ver cuánto nos da. Vamos a checarlo rápidamente. Ahí en nuestra calculadora ponemos pi por 15 al cuadrado y el área 1 nos da 700. ah, Vamos a ponerlo acá. 706,85. Y el área 2 nos da 721,06. Y pues como son centímetros, pues esto está en centímetros cuadrados, ¿no? Igual el de arriba, pero ya no me cabe. Bueno, entonces dijimos que para sacar el incremento del área, pues no sería más que hacer la diferencia de estos dos, ¿no? Bueno, aquí este valor no es de esto, estaría aquí arriba, ¿no? Este es del área 2. Ok, entonces, si hacemos la diferencia, vamos a hacerlo en nuestra calculadora, 721,06 menos 706,85 nos da que el área tiene un incremento de 14,21 centímetros al cuadrado. ¿Sale? Y ese sería el incremento real que sufre este plato al momento de que se calienta. Esto incrementó el área. Este fue su incremento. El incremento real. ¿Qué tanto cambió el área cuando se calentó el plato? ¿Sale? Y esto pues no es más que un proceso algebraico, meramente algebraico, con ayuda de nuestra formulita para el cálculo del área de un círculo, ¿no? Pero vamos a ver cómo sería esto con un diferencial, ¿sale? ¿Cómo podríamos hacer esto con la ayuda de diferencial? Que en este caso sería pues un incremento aproximado. No va a ser el real, pero va a ser muy aproximado. Vamos a ver qué tan aproximado queda. Lo primero es que yo recuerde cómo se obtiene un diferencial. Acuérdense que el diferencial de y va a estar dado por la primer derivada de la función multiplicado por el diferencial de x. O sea, sé que el diferencial de esta variable depende de la primer derivada de la función que yo tenga y el incremento que yo tenga en esta variable. ¿Sale? Tengo que ver la forma de relacionar esto con el problema que yo tengo aquí. ¿Qué es lo que está cambiando aquí? Bueno, aquí yo tengo un cambio en el área. Tengo un cambio en el área que depende básicamente del radio. Acuérdense que todo lo que es un incremento o un diferencial es qué tanto está cambiando una variable con respecto a otra.
En este caso es qué tanto está cambiando el área con respecto a los cambios que sufre el radio. Entonces, aquí este diferencial de Y, vamos a ponerle, ahora sí que pues, los nombres que yo tengo en este contexto. En lugar de ser diferencial de Y, vamos a ponerle diferencial de A. ¿Por qué? Porque estoy sacando un diferencial del área o un incremento en el área. ¿Y cómo voy a sacar este incremento en el área? ¿Cuál es mi función que me va a ayudar a sacar esto? Pues la fórmula que yo tenga para calcular el área. Y el diferencial de X es, ¿cuál es la otra variable que está cambiando? Ah, pues la otra variable que está cambiando es el diferencial de R, es el radio, es lo que está cambiando. Entonces, esto ya está contextualizado al problema que yo tengo. Entonces ya nada más tengo que sacar el área, el diferencial del área o la primera derivada del área y agregar este diferencial para yo calcular un aproximado en el incremento del área. Entonces, nos vamos para acá. Sería el diferencial del área tiene que ser igual a la primera derivada de la función del área, que en este caso sería pi por radio al cuadrado. A esto le tengo que sacar la derivada y multiplicarlo por el diferencial de R. ¿Sale? Entonces ya me queda ahí una función un poquito con más sentido, ¿no? Aquí ya tenemos R, aquí ya tenemos R. ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos a sacar la primera derivada de esto. En este caso, pues ustedes dirán, bueno, yo estoy acostumbrado a sacar la derivada de X, ¿no? Pero pues ya dijimos que a fin de cuentas, no importa qué letras tengan ustedes. Aquí tienen que coincidir para yo poder sacar la derivada. En este caso, pues aquí tengo mi variable que es el radio. Aquí también el radio. Entonces sí puedo sacar la derivada de esto. Y la forma de sacar la derivada de esto, pues es como si yo tuviera x al cuadrado. ¿Cómo se deriva x al cuadrado? Acuérdense que se baja el exponente, multiplicando, se le resta uno el exponente y ya. Entonces, el diferencial del área sería 2 pi por R por el diferencial de R. Y ya. Esta función que acabamos de obtener aquí es lo que me va a ayudar a determinar el diferencial del área para cualquier dato que yo tenga. Lo único que tengo que hacer es sustituir el radio y qué tanto se incrementa el radio. Nada más. Entonces, siguiendo esta formulita, para sacar el diferencial del área, sería multiplicar 2 por pi por el radio que yo tenía originalmente, que son 15 centímetros, y multiplicarlo por el diferencial de R, que está dado por el incremento en R. Acuérdense que esto de aquí básicamente es delta R, que vendría siendo R2 menos R1. Pero pues acuérdense que delta R sí es igual al diferencial de R. En este caso, dijimos que esta diferencia va a ser 0.15. Acuérdense que aquí está mal. Nos dice que incrementa 3 milímetros el diámetro, pero como estamos agarrando el diámetro, perdón, aquí como estamos agarrando el radio, pues es la mitad de esto, ¿no? Entonces, en lugar de ser 0.3, tendría que llegar a 15.15. ¿Sale? Nada más, para que no se les olvide. Ok, entonces volviendo, eh, 2pi por el radio original por el diferencial de R que corresponde a delta R, que sería 0.15. Si hacemos esa operación ahí en nuestra calculadora, sería 2 por pi por 15 por punto 15, nos da un total de 14.13
centímetros cuadrados. Entonces, si se fijan, este diferencial nos quedó muy parecido al incremento real. O sea, esto sigue siendo el incremento real. Pero si ustedes se fijan, este es el incremento aproximado y es un buen aproximado. O sea, realmente la diferencia es muy poca. Entre 14.21 y 14.13 hay muy poca diferencia. ¿Sale? Entonces, este proceso con diferencial nos puede ayudar también a sacar el incremento de una función. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es la ventaja de yo obtener esta función que acabamos de sacar aquí? Este diferencial que yo saqué aquí. Esto tiene una gran ventaja porque aquí lo único que tengo que hacer es sustituir el radio original de lo que sea y poner aquí qué tanto está cambiando este radio para yo obtener un estimado del incremento del área. O sea, si ahora me dijeran, ¿sabes qué? Tenemos un plato que ahora mide de 18 centímetros y cambia en punto 5 milímetros. ¿Qué hago? Pues nada más pongo aquí un 18 en lugar del 15 y aquí pongo el punto 5 o lo que sea. Y ya en automático, pues sacamos de volada esto. ¿Qué pasa por el contrario con lo del incremento real? Es un poquito más tardado porque si me dicen, sabes que ahora el plato mide 18 centímetros y va a crecer hasta 18.5 centímetros el radio. ¿Qué tengo que hacer? Sacar el área 1 con 18 centímetros, sacar el área 2 con 18.5, hacer todo este proceso, restarlos y ya obtendría el, el incremento real del área. Entonces, pues si se fijan, es un poquito más tardado. Y la ventaja es que esta función que yo saqué aquí ya nada más sustituye estos dos valores y prácticamente puedo sacar cualquier cosa. Ya nada más le cambio los datos y de volada. ¿Sale? Entonces, esa es la gran ventaja de los diferenciales, la inmediatez y estas funciones diferenciales o ecuaciones diferenciales que me van a servir para describir el proceso y analizarlo o anticiparme a él de una forma más rápida a los cambios que sufra. Más adelante veremos cómo se va a relacionar esto y cómo vamos a obtener ecuaciones diferenciales que modelen diferentes tipos de procesos. Bueno, espero que les haya quedado claro y pues cualquier duda, estamos aquí al pendiente.